Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a despertar mucha curiosidad y bueno, tal vez hasta un poco de emoción. Como vieron en el título, vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y esa declaración que se volvió viral, te amo en cada idioma. Para los que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos súper populares, conocidos principalmente por su participación en la exitosa serie Love is in the Air, o como se conoce en español, Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla fue innegable y pronto, esa magia se extendió a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Pero bueno, como toda buena historia, hubo un momento que realmente llamó la atención de todos. La declaración de te amo en, literalmente, un montón de idiomas diferentes. Fue un gesto romántico, emotivo y que sinceramente nos dejó a todos suspirando. En este vídeo vamos a analizar a fondo esta declaración viral, el contexto, el porqué de su popularidad, y por supuesto, vamos a repasar algunas de las formas más bonitas de decir te amo alrededor del mundo. Así que prepárense, porque hoy vamos a ser un poco cursis, pero de la mejor manera. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. No se pierdan ningún vídeo sobre sus temas favoritos. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Así que volviendo a la historia principal, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su relación desde el principio fue un huracán de emociones. Desde miradas cómplices en el set, hasta fotos juntos en redes sociales, cada interacción era analizada y comentada por sus fans y los medios de comunicación. La expectación era enorme y todos querían saber si su amor de ficción se convertiría en realidad. Y sí que lo hizo. La chispa entre Kerem y Hande saltó directamente de la pantalla a la vida real. La forma en que se miraban, las sonrisas que compartían, y la evidente complicidad que existía entre ellos, no dejaron lugar a dudas. El público que ya había quedado cautivado por sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ en Love is in the Air, ahora los apoyaba fervorosamente en su nueva aventura amorosa. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos editadas y vídeos dedicados a la pareja. Los shippers, como se conoce a los seguidores que desean que una pareja de ficción sea real, celebraron este triunfo. Por un tiempo fueron la pareja perfecta. Sus apariciones públicas eran todo un acontecimiento. Alfombras rojas, entrevistas, eventos benéficos, donde fuera que se presentaran, irradiaban amor y felicidad. Sus declaraciones de amor eran constantes y sinceras, compartiendo mensajes de cariño que llegaban al corazón de sus fans. Las muestras de cariño en las redes sociales, desde comentarios llenos de emojis de corazones hasta dedicatorias especiales en fechas importantes, mantenían viva la llama de la esperanza. Todo apuntaba a una relación estable y duradera. Se les veía como la pareja ideal, la representación de un amor verdadero y sólido. Pero como ya sabemos, la vida a veces tiene otros planes. Los compromisos profesionales, la presión mediática, las diferencias personales, todo puede influir en una relación. Y lamentablemente la pareja, después de un tiempo de haber conquistado corazones, decidió tomar caminos separados. La noticia fue recibida con tristeza por sus seguidores, quienes, aunque respetaron su decisión, lamentaron la pérdida de este cuento de hadas moderno. Sin embargo, incluso después de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos siempre fue palpable. Los rumores de enemistad fueron desmentidos por sus propios gestos. Siempre mantuvieron una actitud cordial en público y en ocasiones, incluso se dedicaron palabras de afecto en entrevistas. Demostraron que a pesar de las diferencias, el amor y el respeto podían perdurar. Esta madurez y elegancia solo aumentaron el cariño que el público sentía por ambos. Pero volvamos al momento clave, la declaración viral de te amo. ¿Recuerdan el contexto? Fue un momento muy especial, donde Kerem, de una forma muy creativa, decidió expresar sus sentimientos a Hande. Y no solo eso, sino que lo hizo de una manera global, utilizando diferentes idiomas para transmitir el mismo mensaje. Fue una muestra de amor universal. Fue un gesto que demostró la admiración que sentía por ella y la forma en que su amor trascendía las fronteras geográficas y culturales. Ahora hablemos de por qué este gesto fue tan impactante. En primer lugar, porque fue auténtico.
Se notaba que lo decía de corazón, y eso es algo que siempre llega. La sinceridad es una cualidad que el público valora mucho y en este caso, la autenticidad de Kerem resonó con fuerza. No se trató de una simple frase pronunciada para quedar bien, sino de una declaración sentida y personal. La pasión y el cariño con que pronunció cada «te amo» en cada idioma se notaban, haciéndonos sentir cómplices de ese momento especial. En segundo lugar, porque fue creativo. En lugar de simplemente decir «te amo» en turco, optó por hacerlo en muchos idiomas diferentes, demostrando un esfuerzo y una dedicación que lo hicieron aún más especial. La originalidad siempre es un valor añadido, y en este caso, la creatividad de Kerem lo hizo destacar. Mostró que el amor puede expresarse de muchas formas, y que la búsqueda de maneras originales de expresar los sentimientos puede ser muy valiosa. Y en tercer lugar, porque fue romántico. ¿Quién no quiere escuchar un te amo en varios idiomas? Fue un gesto que nos hizo suspirar a todos y que demostró que el amor no tiene fronteras. El romanticismo es un ingrediente fundamental en las historias de amor, y Kerem supo darle el toque perfecto a esta declaración. El simple hecho de escuchar la frase en diferentes idiomas nos transportaba a diferentes culturas y nos hacía sentir la universalidad del sentimiento amoroso. Ahora, vamos a lo divertido, las diferentes formas de decir te amo. Prepárense porque aquí vamos a tener una clase de idiomas express. Empecemos por el español, por supuesto, nuestro idioma. Te amo es directo, claro y lleno de pasión. No hay mucho que explicar, ¿verdad? Es una declaración universal. Es la expresión del sentimiento más profundo que el ser humano puede experimentar. Su simplicidad es su fuerza y su impacto es inmediato. Luego tenemos el inglés, I love you. Quizás un poco más sobrio, pero igual de significativo. Es la forma más común de expresar amor en el mundo angloparlante. La frase I love you puede sonar simple, pero su poder reside en su frecuencia. Se dice en momentos importantes, pero también en situaciones cotidianas, lo que la convierte en una expresión de cariño constante. En francés tenemos je t'aime. Ay, el francés. El idioma del amor por excelencia. Suena romántico, elegante y con una pronunciación que, uff. La musicalidad del francés, combinada con la suavidad de sus palabras, convierte je t'aime en una declaración que evoca imágenes de amor y pasión. Es una frase que suena a secreto susurrado, a caricia en el aire. En italiano, ti amo. Igual que el francés del italiano tiene un encanto especial. Suena apasionado y para muchos muy musical. La entonación italiana con sus subidas y bajadas hace que ti amo sea una explosión de sentimientos. Es una frase que invita a la pasión, a la entrega total. Ahora, volvamos a Turquía. En turco se dice seni seviyorum. Es una frase un poco más larga que en español, pero igual de poderosa. La cultura turca con su rica tradición romántica le da un toque especial a seni seviyorum. La forma en que se pronuncia con su ritmo y cadencia la convierte en una declaración llena de afecto y devoción. En alemán ich liebe dich. Un poco más formal, pero igual de sincero. El alemán puede sonar serio, pero cuando dicen ich liebe dich saben lo que significa. La precisión y la contundencia del alemán le dan a ich liebe dich una fuerza especial. Es una frase que demuestra compromiso, que habla de un amor profundo y duradero. En portugués, eu te amo. El portugués con su ritmo y su melodía, también es perfecto para expresar amor. La suavidad de la pronunciación portuguesa, combinada con la calidez de sus palabras, convierte eu te amo en una declaración que abraza y consuela. Es una frase que suena a hogar, a refugio. En ruso. El ruso puede parecer un poco complicado, pero la frase ya te люблю es un clásico. La fuerza y la intensidad del ruso le dan a ya te люблю un toque apasionado. Es una frase que habla de un amor profundo y visceral, de un sentimiento que traspasa barreras. En árabe. El árabe tiene una belleza propia y la frase ana /ki es muy romántica. La sonoridad del árabe con sus palabras llenas de matices hace que ana /ki sea una declaración llena de misterio y sensualidad. Es una frase que invita a la contemplación, al descubrimiento. En japonés. El japonés es un idioma muy diferente y Aishiteru,
Es una forma muy fuerte de decir te amo, generalmente reservada para relaciones muy profundas. La cultura japonesa, con su respeto y su discreción, le da a Aishiteru un significado especial. Es una frase que habla de un amor silencioso, de un sentimiento que se revela en acciones y en la entrega total. En chino mandarín. El chino mandarín es otro idioma con una gramática muy diferente, pero la frase WAIN es la forma más común de decir te amo. La sencillez y la claridad del chino mandarín le dan a WAIN un toque directo. Es una frase que expresa un amor sincero, que no necesita adornos. Y por supuesto existen muchísimos idiomas más en los que se puede decir te amo. Cada uno con su encanto, su entonación y su propia forma de expresar este sentimiento universal. Desde el Klingon hasta el Esperanto, la forma de expresar el amor es tan diversa como la propia humanidad. La belleza del lenguaje reside en su capacidad para reflejar la riqueza y la complejidad de las emociones humanas. Lo que Kerem Bürsin hizo fue algo más que simplemente decir te amo en varios idiomas. Fue un gesto que trascendió las barreras culturales y lingüísticas, demostrando que el amor es un lenguaje universal. Nos recordó que sin importar de dónde seamos, todos sentimos amor de la misma manera, y que todos anhelamos ser amados. Esta declaración fue un reflejo de la personalidad de Kerem, romántico, creativo y con una visión global. Demostró que el amor es un sentimiento que debe ser celebrado y expresado de todas las formas posibles. Su gesto no solo fue un regalo para Ande, sino también para sus fans, quienes se sintieron partícipes de esa declaración. Su mensaje resonó en los corazones de miles de personas, que vieron en ese acto un ejemplo de cómo celebrar el amor. Y Ande seguramente sintió el cariño y la dedicación detrás de cada idioma. Supo apreciar el esfuerzo y la sinceridad de Kerem, y ese gesto, sin duda, fortaleció aún más el vínculo entre ellos. En conclusión, la declaración de te amo en cada idioma de Kerem Bürsin fue un momento icónico que quedará en la memoria de sus fans y que, sin duda, añadió un toque especial a su historia de amor. Nos regaló un momento mágico y nos recordó la importancia de expresar nuestros sentimientos de manera creativa y sincera. Fue un ejemplo de cómo el amor puede ser universal, cómo puede trascender las barreras culturales y lingüísticas. Así que, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Les gustó la idea de repasar las diferentes formas de decir te amo alrededor del mundo? ¿Cuál es su idioma favorito para expresar amor? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones y sugerencias, y si tienen alguna historia romántica que compartir, adelante. Me encanta leer sus experiencias. Y ahora, como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia romántica. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada suscripción nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima. Chao.